Pablo Escobar, el famoso criminal y jefe de la mafia colombiano, tenía un control férreo sobre el AMPA, pero su ascenso al poder no fue un viaje en solitario. Su historia es conocida por todo el mundo. Pero, ¿qué pasó con los sicarios y asociados más mortíferos de Pablo Escobar? Estas personas igualmente intimidantes se aseguraron de que Escobar fuera temido y obedecido en todo el continente. ¿Dónde terminaron sus hombres de confianza después de su horrible fallecimiento? Número 1. John Jero Velázquez Vázquez. A menudo se le conoce como Popeye. Fue su parecido físico con el reconocido personaje de dibujos animados lo que le dio este apodo. Sin embargo, este intrépido criminal finalmente se sometió a una cirugía para corregir el mentón saliente. Hay informes sobre el origen del apodo. Algunos afirman que se debe a su llamativo paseo por las calles de su ciudad natal con un brillante traje naval. El camino de Popeyes hacia la notoriedad comenzó a la edad de 18 años, cuando se unió a las Fuerzas Armadas y Policiales de Colombia, donde obtuvo una formación crucial y pulió sus talentos. La primera interacción de Popeyes con Pablo Escobar fue a través de un amigo y poco después sus destinos se entrelazaron, lo que llevó a Popeye a convertirse en uno de los sicarios más notorios de Escobar. Sus confesiones personales son escalofriantes. Se cobró más de 300 vidas en secuestros de alto perfil, incluidos futuros presidentes y vicepresidentes colombianos, e incluso le quitó la vida a la exnovia de Escobar. La ascensión de Popeyes a la fama se vio empañada por el derramamiento de sangre y un incesante deseo de poder. Sorprendentemente, Popeye comparó su existencia como sicario con un día normal en el lugar de trabajo. Dijo que su trabajo le resultaba fácil y que definitivamente no necesitaba narcóticos o alcohol para inspirarlo o adormecerlo. Admitió haber organizado operaciones que se cobraron la vida de más de 3 personas, incluida la planificación de horribles ataques con coches bomba que devastaron barrios colombianos. Popeye se encontró en una situación peligrosa cuando el imperio de Escobar sucumbió a la creciente presión. Después de pensar con calma, se entregó a la policía colombiana y fue encarcelado desde 1992 hasta 2014 por varios cargos, incluidos tráfico de narcóticos, extorsión, terrorismo y conspiración criminal. Fue liberado en agosto de 2014 tras cumplir 23 años de prisión, pero prefirió mantener un perfil bajo por miedo a la venganza de sus antiguos compañeros y a la furia de las familias de sus víctimas. Sin embargo, su independencia se vio truncada. Popeye fue arrestado nuevamente en 2018, esta vez por conspiración y extorsión. Sin embargo, falleció de cáncer de esófago mientras aún estaba confinado tras las rejas en febrero de 2020. Antes de su arresto, Popeye había creado un canal de YouTube en auge llamado Repentant, con más de 1 millón de suscriptores. Con frecuencia gritaba sobre la corrupción y la ineptitud del gobierno en sus videos. También escribió un libro sobre sus experiencias en prisión, que inspiró la serie de Netflix Sobreviviendo a Escobar. Popeye sigue siendo controvertido. Algunos lo ven simplemente como un representante de relaciones públicas de Escobar y no como un verdadero sicario, mientras que otros dudan de su sinceridad. Popeye transfirió repetidamente la culpa a Escobar, negándose a aceptar la responsabilidad por las vidas que tomó. Número 2. John Jairo Arias. Tascón John Jairo Arias Tascón, también conocido como Penina, fue un miembro destacado del cartel de Medellín que dejó un rastro de derramamiento de sangre a su paso. La infancia de Pina se caracterizó por una vida delictiva porque nació en la pobreza. Se involucró en el mundo del robo cuando era niño en la comuna de Medellín, perfeccionando sus talentos como ladrón juvenil a los 12 años. No pasó mucho tiempo hasta que se unió a una pandilla y finalmente se convirtió en sicario a la edad de 15 años. Según los informes, el destino de Pina se entrelazó con el de Pablo Escobar, el legendario líder del sindicato criminal, después de que Pina irrumpiera en uno de los automóviles de Escobar y robara un reproductor de música. Escobar reconoció el potencial de Pina y lo reclutó en el cartel de Medellín. Después de quedar impresionado por su audacia e ingenio, Pina rápidamente ascendió en las filas del cartel gracias a su profundo conocimiento de la comuna de Medellín y sus residentes. En realidad,
Fue Pinina quien supervisó el primer asesinato del cartel de Medellín, el tiroteo de Rodrigo Lara, un hombre prominente que representaba una amenaza para las actividades del cartel. Pina estuvo profundamente involucrado en las operaciones ilícitas del cartel. Tuvo un papel crucial al quitarle la vida a Rodrigo Lara y Guillermo Cano Izaza, directores de El Espectador, medio de comunicación. Estuvo involucrado en la explosión del edificio de El Espectador, la muerte del coronel de policía Jaime Ramres Gómez, el secuestro y muerte de Carlos Mauro Hoyos, el asalto al gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur, y varios otros crímenes violentos. Sin embargo, el reinado de terror de Pina tuvo un final abrupto. El 13 de junio de 1990 Pina intentó escapar por una ventana durante un allanamiento policial en su residencia en el barrio El Poblado de Medellín, pero aterrizó con graves heridas en el tobillo, la cabeza y el brazo derecho. Hizo todo lo posible para llegar a su coche, desorientado pero decidido, solo para encontrarse con las autoridades policiales. Cuando se vio obligado a retirarse a su edificio de apartamentos, se vio involucrado en un tiroteo con la policía, lo que provocó su muerte. Al momento de su muerte, Pina tenía apenas 29 años. Después de la desaparición de Pina, comenzó un punto de inflexión para el cartel de Medellín. Número 3. Dandani Moshera Muoz Mosquera, alias La Kika. Era más que simplemente una figura influyente en el cartel de Medellín en Colombia. Era un sicario infame, un asesino a sueldo responsable de las atrocidades más atroces del cártel. Muoz Mosquera nació en Medellín el 27 de agosto de 1966 y su educación estuvo muy alejada del sombrío camino que finalmente tomaría. Su padre era policía y su madre era evangelista, por lo que creció con una base espiritual. La tentación del cartel de Medellín, sin embargo, era demasiado poderosa para que la Mosquera del joven Muo pudiera resistirla. A la temprana edad de 12 años, en 1978 su hermano Brands, que tenía un sorprendente parecido con el legendario boxeador Mike Tyson y lo apodaba Tyson, lo convenció de unirse a la pandilla. El apodo de la Mosquera de Muo, La Kika, surgió de su parecido con su tía abuela cuando era joven y de la palabra del argot colombiano para la niña gorda. La conexión de Muoz Mosquera con el cartel de Medellín se desarrolló a medida que crecía. Ascendió hasta convertirse en uno de los ejecutores más confiables y poderosos de Pablo Escobar. Si bien las historias sobre sus primeros años de vida difieren, Muoz Mosquera afirmó haber servido en el ejército colombiano cuando era joven antes de dejarlo en 1986. También recordó haber sido encarcelado en muchas ocasiones por delitos menores de hurto. Su popularidad alcanzó su punto máximo en 1980, cuando fue nombrado planificador clave de la muerte de Luis Carlos Galeno. Muoz Mosquera fue encarcelado en Bogotá después de su captura, pero escapó en abril de 1990 después de realizar grandes pagos. Sin embargo, los antecedentes penales de Muoz Mosquera se hicieron cada vez más largos. El reinado de terror de Muoz Mosquera terminó cuando fue aprehendido una vez más, esta vez en Estados Unidos. Fue detenido en Nueva York en septiembre de 1993 tras descubrirse que viajaba con un pasaporte falso. Fue el primer hombre condenado en virtud de la legislación federal de 1956 que tipificaba como delito los bombardeos contra aviones civiles y un estatuto sobre terrorismo de 1986 que permitía juzgar a extranjeros en Estados Unidos si al menos una de las víctimas era ciudadana estadounidense. Muoz Mosquera cometió muchos crímenes atroces. Entre sus hechos más terribles estuvo el atentado con bomba contra el vuelo 203 de Avianca en 1989, que se cobró la vida de 110 pasajeros. Todavía permanece encarcelado en los Estados Unidos, enfrentando numerosas cadenas perpetuas por sus malas acciones. Número 4. Carlos Mario Alzate, o Cuico, también conocido como El Arete, fue un criminal colombiano y ex sicario del liderazgo extraditable del cártel de Medellín. Alzate, que nació el 26 de septiembre de 1961 en Medellín, fue un compañero cercano del legendario criminal Pablo Escobar y se ganó la reputación de ser uno de sus más devotos seguidores. Alzate tenía una larga historia con la familia Escobar.
Su madre, Catalina Urquijo, estaba casada con el hermano de Pablo Escobar, Roberto Escobar Gaviria. Esta conexión familiar fortaleció su prominencia dentro de las filas del cartel. Alzate fue noticia durante su carrera criminal por su participación en múltiples actos de violencia de alto perfil. El atentado a un avión de Avianca el 27 de noviembre de 1989 fue uno de los casos más destacados relacionados con Alzate. Fue una de las figuras clave involucradas en todos los preparativos para llevar a cabo un ataque contra el líder del Partido Liberal Colombiano, César Gaviria Trujillo. Alzate también estuvo vinculado con el ataque al Teatro Leoli y muchos otros crímenes violentos. Estos crímenes violentos pusieron de relieve las tácticas despiadadas del cartel de Medellín bajo la supervisión de Escobar. Alzate, también conocido como El Arete, era miembro de la banda de sicarios del cartel liderada por John Giro Arias, también conocido como Piniña. Colaboró con otros sicarios notables, como Mosquera de Dandenis Muo, alias La Quica John Giro Velázquez, alias Popeye, y Brancis Muos, también conocido como Tyson. Esta organización estuvo involucrada en una serie de agresiones selectivas en Colombia, incluidas las de personal policial. Alzate acordó entregarse a las autoridades el 17 de febrero de 1993 en Medellín. Bajo la creciente presión de la organización Los Pepes y el bloque de búsqueda del gobierno colombiano, primero fue alojado en el ala de máxima seguridad de la Penitenciaría Nacional de Itagú. Posteriormente fue trasladado al penal de La Pacota, en Bogotá, donde inició conversaciones con la Fiscalía General de la República. Durante estas conversaciones, Alzate confesó sus crímenes y se atribuyó la responsabilidad del atentado con avión a Avianca en 1989 y su participación en varios ataques que cobraron 49 vidas adicionales. Esta cooperación con el sistema penal de Colombia tenía como objetivo obtener recompensas judiciales y reducir su castigo potencial. Sin embargo, sus pruebas sobre el asalto a Avianca no fueron reconocidas por los jueces estadounidenses en el caso contra La Quica. El individuo finalmente fue condenado por el ataque. Alzate fue puesto en libertad el 27 de noviembre de 2001. Sin embargo, tras salir del centro penitenciario, un sicario desconocido le disparó 2 veces en el cuello, pero sobrevivió al atentado contra su vida. Las autoridades le brindaron seguridad y anonimato para garantizar su seguridad. Número 5. Álvaro de Jesús Agudelo. También conocido como El Limón, fue un legendario gángster colombiano, sicario y leal guardaespaldas del cartel de Medellín. Era bien conocido por su participación en sobornos y extorsión y jugó un papel importante para garantizar que los cárteles y los intereses de Pablo Escobar estuvieran protegidos. Estaba a cargo de reclutar tropas para asegurar el bastión del cartel, la catedral, además de garantizar su bienestar proporcionando suministros necesarios, materiales educativos y apoyo financiero para sus familias. Originalmente fiel compañero de Roberto Escobar, alias El Osito, y hermano del narcotraficante Pablo Escobar, las lealtades de Agudelo cambiaron cuando Roberto enfrentó su segundo juicio con Jean Giro Velázquez Vázquez, comúnmente conocido como Popeye, y Otoniel de Jesús González Franco, también conocido como Otto Agudelo, pasó de servir a Roberto a convertirse en el devoto servidor de Pablo Escobar. Agudelo permaneció al lado de Pablo Escobar como uno de sus más leales confidentes durante los últimos 8 meses de su vida. Mientras muchos otros optaron por ponerse del lado de los Pepes y fueron despedidos, capturados o entregados a la policía, Agudelo se mantuvo fiel a su patrón hasta el final. Sin embargo, sucedió exactamente lo mismo que había temido. El 2 de diciembre de 1993, solo un día después del cumpleaños 44 de Escobar, unidades del equipo de búsqueda se acercaron al barrio Los Olivos, donde Agudelo se escondía junto a su patrón. Siguiendo el rastro después de que Escobar hiciera una llamada telefónica a su hijo, Juan Pablo, se acercaron a la casa con velocidad y fuerza, derribando la puerta en un esfuerzo valiente por defender a Pablo Escobar. Agudelo abrió fuego contra el equipo de búsqueda, mostrando un compromiso eterno. Sin embargo, atrapado en el fuego cruzado de un breve pero furioso enfrentamiento,
Agudelo murió en combate con los uniformados. La desaparición del Íbaro de Gez Agudelo marcó el fin de una era definida por la crueldad y el poder del cártel de Medellín. Número 6. Juan Carlos Aguilar Gallego Luis. Conocido por muchos nombres como El Mugre, Tobas, Jerry Cescenta y Carro Chocao, es un criminal y ex sicario colombiano vinculado al cartel de Medellín. Aguilar Gallego, nacido el 2 de octubre de 1950 en La Estrella, Antioquia, jugó un papel importante como uno de los sicarios y narcotraficantes más cercanos a Pablo Escobar. Aguilar Gallego era miembro de un exclusivo grupo de sicarios cercanos a Escobar dentro del cártel de Medellín. Los funcionarios colombianos acusaron a Aguilar Gallego en 1988 de adquirir un avión para transferir 3.000 sustancias ilegales a Estados Unidos. También fue vinculado con la muerte de Carlos Mauro Hoyos Jiménez, fiscal general de la Nación. El 25 de enero del mismo año, Aguilar Gallego, un importante miembro de la organización Sicarios de los Cárteles de Medellín, estuvo implicado en una serie de muertes selectivas de agentes de la Policía Nacional Colombiana en la región de Antioquias Valle de Aburrá. Escobar prometió una recompensa de 2 millones de pesos colombianos por la vida de cada oficial. Tomada el 19 de junio de 1991, Aguilar Gallego se entregó por primera vez a la policía colombiana, junto a Escobar, Popeye y Otto, con el propósito de ser encarcelado en la cárcel La Catedral. Sin embargo, el 15 de octubre de 1992 se entregó nuevamente. Aguilar Gallego formó parte de la histórica fuga de la cárcel La Catedral del 21 y 22 de julio de 1992, la cual fue coordinada por miembros del cartel de Medellín, incluido el propio Escobar. Aguilar Gallego ha estado viviendo escondido desde entonces, escapando de la captura de la policía colombiana que todavía lo busca por su papel en los crímenes perpetrados en nombre del cartel de Medellín. Las autoridades también están investigando su presunta participación en el ataque narcoterrorista a un avión de la aerolínea Avianca, que se cobró la vida de 110 personas, así como el atentado con bomba en el autobús contra la sede de la Fiscalía en Bogotá, según fuentes de los medios. Citando a la policía colombiana, Aguilar Gallego vivía en España con un nombre falso, se hacía pasar por sacerdote y dirigía una iglesia en la ciudad de Murcia en 2017. Número 7. Jaime Rueda. Jaime Eduardo, nacido el 23 de febrero de 1956, fue un criminal colombiano cuyo nombre quedó vinculado con uno de los crímenes políticos más atroces del país. Rueda Rocha, conocido por su frialdad, agresividad y crueldad, nació en el seno de una familia campesina pobre. Sin embargo, se abrió camino en el mundo de las organizaciones armadas ilegales cuando apenas era un niño. Rueda Rocha inició su carrera en el Frente 11 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Finalmente desertó y alcanzó popularidad como líder de una pandilla conocida como Los Negritos. Durante este periodo, conoció a Gonzalo Rodríguez Gaca, una persona notable involucrada con el cartel de Medellín. Rodríguez Gaca, impresionado por las habilidades de Rueda Rocha, lo inscribió en un grupo de élite que recibió entrenamiento paramilitar de alto nivel de mercenarios israelíes como Yair Klein. A Jaime Eduardo Rueda Rocha se le encomendó en 1989 liderar el primer ataque contra el general Miguel Maza Márquez y el político Luis Carlos Gallen. Rueda Rocha estuvo presente en varias reuniones importantes con Pablo Escobar. A través de Jacobo Torregrosa, un policía retirado, se infiltraron en la unidad de seguridad de Galeno. El plan preveía la formación de 3 grupos de 5 sicarios equipados con metralletas y rifles. Se posicionaron en la plaza principal de Sahuacha y cuando Galeno ingresó a la plataforma el 18 de agosto de 1989, Rueda Rocha disparó su pistola ametralladora Ingram modelo 380, quitándole la vida al candidato presidencial. Rueda Rocha fue capturado un mes después del incidente, junto con su medio hermano, siempre Rueda Silva, y los hermanos Chávez, Jaime y Enrique. El 18 de septiembre de 1990, Rueda Rocha logró escapar del penal de La Picota.
Fue a la zona de Magdalena Medio y estableció su propia fuerza paramilitar de 150 hombres armados. Rueda Rocha perpetró otro hecho horrible en marzo de 1992, quitándole la vida al alcalde de Puerto Boyacá, Gustavo Londú, y a otras 4 personas. A partir de la pista de un informante, un escuadrón de 10 hombres del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional finalmente identificó a Rueda Rocha. Luego de una noche de fiesta, Rueda Rocha y sus guardaespaldas llegaron al restaurante La Variante en la madrugada del 23 de abril de 1992. Cuando estaban a punto de hacer su pedido, una camioneta se detuvo por completo frente al restaurante y luego los agentes de GOS saltaron. «¡Espera, policía!». Los agentes gritaron, pero Rueda Rocha y sus asociados reaccionaron a tiros. La pelea duró 30 minutos y se cobró la vida del agente policial Juan Castro. Rueda Rocha falleció en el acto al recibir un disparo cuando intentaba huir saltando una valla de alambre hacia un prado. Número 8. Mario Alberto Castao Molina, alias El Chopo, fue un notable sicario, terrorista y narcotraficante colombiano que fue un miembro importante del mortífero cartel de Medellín. Castao, conocido por su fuerte compromiso con Pablo Escobar, se desempeñó como principal jefe de seguridad de Escobar, consolidando su estatus como uno de los miembros más prominentes y confiables del cartel. Antes de involucrarse con el cartel, Castao trabajó como camarero en un hotel en Medellín, donde conoció al propio Escobar. Las primeras reuniones forjaron un vínculo entre los dos, lo que llevó a la incorporación de Castaño a las filas del cartel. Originalmente conocido como El Tartamudo, que significa el tartamudo, Castao Molina quedó vinculado a los crímenes con ese apodo. Sin embargo, debido a sus acciones, Escobar lo rebautizó como El Chopo, palabra en alusión a un arma de uso frecuente en los barrios de Medellín. El Chopo recibió un intenso entrenamiento dentro del cartel y finalmente ascendió hasta convertirse en el jefe militar, lo que le valió el apodo de Rey de los Bandidos, según el propio Pablo Escobar. Sin embargo, el reinado de terror de Castao llegó a su fin cuando Juan Carlos Londú, otra figura importante dentro del cartel, fue capturado y obligado a revelar el paradero de El Chapo a la policía. El 19 de marzo de 1993, un informante encapuchado, que posteriormente se descubrió que era Juan Cacá, llevó a cabo un operativo en un edificio de 20 pisos donde vivía Castao. La fuerza de búsqueda de élite, dirigida por Juan Cacá, invadió el apartamento del piso 20 de forma rápida pero silenciosa. Al mismo tiempo, Castao, quien fue tomado por sorpresa, intentó protegerse tomando una pistola de una mesa cercana y comenzó a disparar balas en dirección a los intrusos mientras estaba acostado en su cama. Sin embargo, su puntería no tuvo éxito y los agentes respondieron con un torrente de balas, acabando finalmente con la vida de El Chapo. Según los informes, lo que le sucedió a Mario Alberto Castao Molina marcó el fin del último jefe militar del cartel de Medellín, lo que representa un duro golpe a la estructura de poder del cartel y al reinado del terror. Número 9. Hernán Darío Hanao Quintero, más conocido por su apodo HH, fue un miembro clave del comando militar del notorio cartel de Magallanes. No solo tenía el control de las operaciones del cartel, sino también de sus finanzas. Una de las cosas más importantes es que también controlaba la famosa hacienda Nepoles, que era una lujosa finca construida por Pablo Escobar desde principios de los años 1980. La relación del HHS con Pablo Escobar comenzó en 1979, cuando se presentó a Escobar durante una fiesta de aniversario de bodas de Pablo y María Victoria Henao Vallejo. Debido a su relación anterior con la familia, HH rápidamente se convirtió en miembro del círculo íntimo de Escobar. HH se convirtió en una figura decorativa, comandando efectivamente el laboratorio del cártel de la Magdalena en el Magdalena Medio. Bajo la dirección de HH y Pablo Escobar, se llevaron a cabo varias acciones atroces. Enrique Lomurtra, el anterior ministro de Justicia, que había aplicado enérgicamente medidas contra el cártel y presionado para la extradición de colombianos a Estados Unidos, fue asesinado frente a la Universidad de La Salle el 30 de abril de 1991. Además,
El 20 de julio de 1991, Henry Pérez, un líder paramilitar que anteriormente había revelado la ubicación de Pablo Escobar a la policía, fue detenido siguiendo instrucciones de HH y Escobar. HH reclutó a los alias Pachito y Ratón para llevar a cabo el atroz crimen durante la festividad de la Virgen del Carmen. Pachito y Ratón también fueron abatidos en la redada posterior. En dos casos, HH fue detenido el 17 de abril de 1987 en Puerto Triunfo. Sorprendentemente, HH fue liberado el 8 de junio de 1987, cuando las autoridades supuestamente lo sobornaron con una suma de $50.000 y lo consideraron un detenido intrascendente sin relación con el avión 24. La segunda captura tuvo lugar el 7 de julio de 1990, durante un operativo en Hacienda Nápoles. Escobar y sus lugartenientes escaparon de la captura, pero HH y varios otros fueron capturados. Sin embargo, el 25 de julio de 1990, la libertad del HHS fue devuelta como resultado de una serie de sobornos coordinados por Daniel Montero Carvajal, también conocido como Danielito, a autoridades corruptas. A medida que la lucha entre el cartel de Medellín y sus oponentes se intensificó, el establecimiento de los Pepes en 1992 constituía un grave peligro. Número 10. Gustavo de Jesús Gaviria Rivero. Nacido el 25 de diciembre de 1946, fue la mano derecha de Pablo Escobar y uno de los miembros más influyentes del reconocido cartel de Medellín. Cuando era niño, solía robar neumáticos de coches y asaltar taquillas de cine. Incluso robó lápidas de los cementerios y las retuvo como ransomware. Este hábito de robar no desapareció, solo empeoró. Con el tiempo, pasó de secuestrar lápidas a secuestrar a personas reales y vivas, en un caso, un industrial a quien retuvo para pedir rescate. Operando solo a la sombra de Escobar, Gaviria estaba a cargo de las finanzas y los canales comerciales de los cárteles, desempeñando un papel extremadamente crítico en sus negocios ilegales que duraron décadas. A pesar de su dinero y el liderazgo de su propia maquinaria militar, Gaviria deliberadamente mantuvo un perfil bajo, prefiriendo permanecer fuera de la mirada pública. Esta pretendida oscuridad le permitió operar discretamente, aislándolo del mismo tipo de popularidad que experimentó Escobar. Sin embargo, no se puede subestimar su importancia para las actividades del cartel. La vida de Gaviria fue truncada el 11 de agosto de 1990 por causas desconocidas. Según se especula, resultó herido y posteriormente falleció durante una operación planificada por el Bloque de Búsqueda, que es un grupo de trabajo colombiano especializado dedicado a detener a Escobar y desmantelar el cartel de Medellín. Algunos piensan que esto fue suprimido intencionalmente para evitar el castigo de Escobar y sus fieles seguidores. Esta operación del Bloque de Búsqueda tuvo un efecto severo en Escobar, quien consideraba a su primo no solo un socio valioso, sino también un miembro querido de la familia. Escobar, sin embargo, decidió no asistir personalmente al entierro de Gustavo, sino que escuchó el funeral a través de una radio hábilmente conectada al sacerdote que presidía. Esta inusual elección demuestra el precario equilibrio de Escobar entre el duelo por la pérdida de su prima y la preservación de su propia seguridad. Después de la muerte de Gustavo, Escobar tomó una decisión crítica. Se entregó a la policía. Sin embargo, organizó su rendición de una manera inusual, construyendo en la catedral una cárcel de su propio diseño, donde sería custodiado por sus propios pistoleros fieles. El momento del fallecimiento de Gustavo, que ocurrió apenas 4 días después de que el presidente César Gaviria asumiera el cargo, generó serias preocupaciones. En ese momento, la opinión popular era que el presidente había lanzado un ataque agresivo contra los narcoterroristas, lo que alimentó la determinación de Escobar de tomar represalias y desestabilizar la nueva administración.